un asesinato, una desaparición. Darío decía, bueno, la seguridad no puede estar garantizada en un 100%, pero sí podemos prevenir que estos hechos sigan ocurriendo. Yo creo que sí hace falta una mayor conciencia de los propios periodistas, de que sí somos vulnerables, de que sí te pueden amenazar, de que sí te puede pasar que te agredan durante una manifestación, de que incluso puedes perder la vida. Entonces, en la medida en que no se haga conciencia de eso y que de pronto a veces nos perdamos en la vida cotidiana y en el trabajo cotidiano y olvidemos de que somos personas que nos pueden ocurrir estos hechos, que nos pueden poner en riesgo y que al final terminaremos algunos dejando de hacer periodismo. O sea, y me parece que la sociedad no se merece eso. La sociedad no se merece más periodistas muertos ni desaparecidos. O sea, la sociedad, bien lo dice el protocolo también, aunque parezca reiterativo, más vale más una vida que una nota. Pero si no hacemos autoconciencia de esa parte, pues va a ser muy difícil que podamos remediar. Digo, las instituciones tienen su propia responsabilidad, las instituciones de gobierno, me refiero a las fiscalías de investigación, al mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación. Su papel de ellos es prevenir, de las fiscalías es investigar y sancionar a los autores materiales intelectuales de estas agresiones, pero la responsabilidad de los periodistas, y es un poco el objetivo del protocolo, es prevenir riesgos, es hacer conciencia de los riesgos. La compañera. Buenos días, Elsie Sereno, reportera del IMER. Más allá de esta situación del protocolo, las asociaciones de periodistas, ¿qué podríamos estar haciendo, sobre todo cuando vemos gobiernos como el de Veracruz, que sabemos perfectamente de dónde vienen estos homicidios contra los compañeros? Entonces, y ellos van inflagrantes, como si nada, siguen gobernando, ¿no? Y vemos al gobernador de Veracruz, no sé, en el caso de Tamaulipas. Gracias. Pues bueno, yo creo que más que decir qué podemos hacer, quizás habría que preguntarnos qué nos toca hacer. ¿Qué nos toca hacer a cada uno en lo personal? ¿Qué nos toca hacer como gremio? ¿Y qué nos toca hacer como sociedad? Yo creo que, como decía hace rato, a lo mejor en algo estamos fallando, pero yo creo que en casos como los de Veracruz o Michoacán o Oaxaca o el propio Distrito Federal, lo que nos toca hacer como periodistas es denunciar, ¿sí? Toda agresión, denunciarla, no solo públicamente, denunciarla ante la autoridad, porque cualquier agresión que no se denuncia no existe ante la autoridad, ¿sí? Y exigir, o sea, no quitar el dedo del renglón, exigir que las autoridades cumplan con su responsabilidad de prevenir, de garantizar el ejercicio periodístico y de proteger a las y los periodistas. Gracias, buenos días. Mi nombre es Pedro Arceta de Guerrero. Me llama la atención lo que decía Daniel en el sentido de que se acentúa más las agresiones contra los periodistas en provincia, en lugares como el estado de Guerrero, en donde el índice de agresiones y amenazas contra los periodistas ha venido acentuándose, y en otros estados de la República. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? ¿Por qué en provincia? ¿Por qué hay más vulnerabilidad en esta zona para los periodistas? Gracias. Pues, tomando el trabajo que ustedes han realizado, por mi parte, soy Víctor Peñalosa del Estado de México, hay una gran preocupación en dos sentidos. El primero, instituciones gubernamentales como organizaciones de periodistas están en la preocupación de la profesionalización académica de los comunicadores, pero hay este tema que es
real, el de base, el riesgo que tiene la profesión, lo están evadiendo. Actualmente en el país hay un promedio de 5,000 comunicadores que están egresando de instituciones en todo el territorio nacional. De hecho, es una de las materias en cuestiones de seguridad que han quedado pendientes. Por lo tanto, yo considero que debe de ser como un punto de acuerdo, de invitación a revisión a las instituciones educativas que tienen el tema de educación, de la cuestión profesional de comunicación, pues que aborden el tema. Con ustedes les dan un avance, ¿no? Porque bueno, pues hay materias, sobre todo plataforma digital, pero no hay el tema de seguridad de los periodistas. ¿Qué es lo que se están enfrentando ante este México con problemas económicos, políticos y de crimen, ¿no? Entonces sí sería interesante que se hiciera un pronunciamiento, un exhorto a instituciones de educación a partir de este tipo de encuentros, ¿no? Que es válido, porque es un tema pendiente en cuestiones de educación. Bueno, yo voy a aprovechar que ya llegó María Idalia, nuestra compañera que también colaboró en el manual y que está ahí sentada junto a ustedes, para que contesten la pregunta de Pedro Arceta, que ella tiene muy bien ese punto. Muy buenos días a todos. Bueno, el problema es que en las escuelas no se nos está enseñando a ser más seguros y no tenemos una visión, los que estamos practicando el periodismo, más amplia de nuestros riesgos. Damos por sentadas muchas cosas, nos acostumbramos demasiado y generamos un estado de confort, aunque este estado de confort sea demasiado violento el entorno. El problema que estamos viviendo es que para protegernos generamos la justificación de que a nosotros no nos va a pasar porque al compañero que le ocurrió probablemente estaba en malos pasos, probablemente fue un error, probablemente estaba en el lugar incorrecto, o se acercó demasiado al fuego, no debió publicar tanto, en fin, justificamos de tal suerte que nosotros nos hacemos al margen de lo que nosotros sí estamos viviendo y que el riesgo es mayor. Es decir, si un ataque ocurre en el Estado de México a un periodista, los del DF no se van a sentir en riesgo, ni los de Hidalgo, ni quizá los de Puebla, sin embargo deberían de sentirse en riesgo porque la seguridad se está disminuyendo. Es decir, quienes cometen esos ataques se sienten con la capacidad de hacerlos y con la impunidad suficiente para cometerlos. Y nosotros solamente nos dedicamos a ver nuestro entorno inmediato, nuestra ciudad, quizá la fuente que cubrimos. Entonces, en realidad, pareciera que sabemos de los riesgos que vivimos, pero estos son tan movibles y no estamos generando un hábito de seguridad ni una cultura de seguridad que eso no nos mantiene alerta. Van a seguir ocurriendo ataques a periodistas mientras exista esta falta de conciencia plena, mientras existe esta falta de entrenamiento y la falta de solidaridad. Esos tres elementos van a permitir que nosotros vivamos en una permanente inseguridad y que el riesgo y que el ataque sea a cualquiera en cualquier momento. Por eso el manual intenta aportar una reflexión sobre mucho más amplia de lo que ocurre en el país, en una visión no solamente cerrada, por ejemplo, si nosotros cubrimos el área política, si nosotros cubrimos el área de seguridad o incluso hasta el área deportiva. No, amplificar esa visión, reflexionar sobre todos esos factores y ponernos a pensar
nadie va a venir a salvarnos, ninguna asociación va a ser capaz de protegernos, ningún Estado es capaz de protegernos si nosotros no empezamos a protegernos a nosotros mismos, si nosotros no empezamos a tener esa conciencia, si nosotros no empezamos a reflexionar, pero profundamente en ello de manera individual, no de manera abstracta, no de manera hipotética, no de manera casi académica, sino de una manera real, realista, analítica, muy profesional, informada, y a partir de eso, entonces, empezar a generar las condiciones en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros compañeros, con lo que hacemos cotidianamente, y de ahí la solidaridad y demás. Pero todo pasa y todo comienza por la conciencia y porque no estamos siendo capaces de entrenar a los que vienen, a los que nos siguen en este nuevo México que no va a cambiar, que va a empeorar, y que no se trata solo de crimen organizado, se trata de radicalización de la protesta, radicalización de un Estado autoritario, radicalización incluso de fenómenos de nuestro entorno que ni siquiera vemos en este momento. Entonces tenemos que ser conscientes que hasta los fenómenos climatológicos, que son un riesgo, van a ser peor cada vez en los lugares en donde estamos. Entonces eso es lo que trata de aportar, y la deuda que tenemos todavía por hacer y por cumplir con periodistas es muy grande. Muchas gracias.